Buenas tardes, ¿quién me estaba hablando? Jenny, ¿estabas hablando? Lice, quería preguntarle, ¿qué pasaría el sujeto a narrar la historia? ¿Nos estaría narrando, digamos, el lugar o o sea, digamos, qué es cómo está el lugar? O si, digamos, nos narrarían la historia, qué sé yo, a ver un ejemplo de un árbol tiene hojas, tiene fruto, tiene tallos y nos narraría más que todo solo los detalles. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Quiero que sepan algo, chicos, y gracias, Jenny, por preguntar. Todo lo que elabora la persona es totalmente interpretable por nosotros. Si la persona agarra y empieza a describir, es una forma de evasión. Es decir, agarra y dice, acá hay un árbol, acá hay una persona, acá hay otra persona, acá hay una ventanita, acá hay otra ventanita. Es una forma de evadir y no querer hablar de los contenidos internos. Entonces es ahí, Jenny, donde tú tienes que ser muy hábil como psicóloga y terminó de describir y tú tienes que agarrar, terminó de describir y tú tienes que agarrar y decir, ¿y qué pasaría? Y entonces, ¿qué sería? ¿Y cuál es el protagonista de tu historia? Es decir, tú tienes pero obviamente consignar de que ha sido con dificultad, y tú tomas en cuenta la lámina porque con seguridad esa lámina lo está o la está perturbando, la está movilizando a la persona. Ahora bien, muchas veces sucede, como hace poquito a mí me ha sucedido en el consultorio, que agarra una niña y me cuenta una historia que yo se la interpreto obviamente, eh, después, ¿no? Cuando se terminó todo el proceso, y me dice, esta historia es de un amigo mío. Aunque sea del amigo suyo, ¿por qué más allá de que sea del amigo suyo, por qué se identificó ella con esa historia? Chicos, aquello que moviliza a la persona, movilizó. O sea, en la vida vivimos tantos hechos y ¿por qué siempre esa vivencia o estita o la otrita me movilizó? ¿Por qué? ¿Por qué siempre es una forma de identificarse? ¿Por qué siempre me voy a identificar con esta historia y no con otra? ¿Por qué me voy a identificar con esta película y no con otra? ¿Por qué me voy a identificar con esta novela familiar y no con otra? ¿Por qué o sea, ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan. Acá no es problema del paciente. Jenny Carolina, no es problema del paciente. Es problema del psicólogo. La incapacidad del psicólogo para interpretar hace de que muchas veces uno agarre y diga, no sé interpretar porque ha dicho, ha descrito o me ha dicho la historia de su vecino. Chicos, todo el discurso del paciente es interpretable. Toda la conducta del paciente es interpretable. No hay paciente difícil.
Lo que hay son psicólogos incapaces. Tienen que interpretar, tienen que saber interpretar, amigos. Y todo lo que trae a colación la persona, todo es interpretable. ¿Te contesté, Jenny Carolina? Sí, Lisa, muchas gracias. Yesenia, ¿quieres hablar? Sí, Lisen, buenos días. Quería hacerle una pregunta. Estoy con una duda de que en las láminas, no casi en todas, pero hay ya sean dos personas o tres personas. Mi duda era de que si en estas láminas normales, o sea, el sujeto llega a decir que ve una pareja, un hombre y una mujer, y tal vez incluye un tercero y todo lo demás. Pero si en el caso de la lámina A2 dice que hay dos hombres, llegaríamos a considerarlo como tendencia homosexual, porque en la lámina A2 dice que hay una tendencia homosexual si dice o sea, si dice que ve dos personas del mismo sexo. Gracias, Yesenia. A ver, yep, la respuesta es yep. A ver, primero lo que dice la teoría. Si nosotros tenemos una posición subjetiva en la que, a ver, por favor, les muestro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos, algunos me van a decir su spray de cabello, otros me van a decir el aromatizador, otros me van a decir, o sea, es de acuerdo a la vivencia de ustedes. La respuesta va a estar de acuerdo a la vivencia de ustedes. Ahora, es lo mismo que sucede con nuestro paciente. Ve dos hombres o ve dos mujeres, tal vez hay una tendencia homosexual. Y no se olviden de que todos nacemos bisexuales, todos nacemos hombres y mujeres. ¿Y cuáles son nuestros determinantes que hacen nuestra tendencia? El complejo de Edipo. ¿Con la represión o no? Y no se olviden de que la represión puede ser brutal como puede ser muy superficial. Y entonces, si la represión puede ser muy superficial, los componentes homosexuales están pululando en esa persona. Ahora, cuando no es brutal, por ejemplo, las mujeres tienen más tendencias homosexuales que no están bien reprimidas, ¿no? Entonces, los hombres al ser más brutal o son homosexuales o no, pero también puede darse el caso de que un hombre no tenga una represión totalmente consolidada y por lo tanto los componentes homosexuales van a molestar de alguna forma. Primero, esa es la primera respuesta. Ve dos hombres o ve dos mujeres, ya para nosotros es tendencias homosexuales. Pero también tenemos que tener en cuenta de que nosotros lo que buscamos es la repetición. Tenemos que tomar en cuenta que el síntoma o la característica de la persona se repite. Si no, no es característica. Si no se repite, no es característica, chicos.
Por lo tanto, no solamente vamos a ver ahí la tendencia homosexual, vamos a ver en otras láminas también, ¿no? Por lo tanto, sí consignamos como tendencia, pero vamos a ver si hay repetición. Y acá es muy importante que veamos que en los perversos no hay represión. Y eso se lo ve clarito después en los test, chicos, se los ve claritos, realmente. Mientras los neuróticos nos ponemos rojos al hablar de sexo, los perversos para nada. Entonces, ustedes ven de que no hay represión, ¿no? Y eso se va a plasmar en los test y se va a plasmar en aquellas figuras que la persona identifique, cuente, integre en sus relatos. Por eso psicología es muy bonito, chicos. Muy bonito y doloroso, porque muchas veces tú ves lo que estás aprendiendo, tú ves en los detalles de tu familia y te duele. Ves en los detalles de tu pareja y te duele. ¿No? O sea, pero bueno, es mejor no mentirse a engañarse. ¿Te contesté, Yesenia? Sí, Lice. Ya. Sí, muchas gracias. Sigo con las preguntas. Lice, Jonathan, buenas Lice. Una pregunta, ¿en qué circunstancias o en qué momentos tendríamos que suspender la prueba? En caso de que sea necesario, ¿no? Como el que no responda a muchas láminas o alguna vez ha habido alguna vez que se ha tenido que suspender la prueba. no es usual, Jonathan, porque tengan en cuenta de que ustedes para ingresar a tomar el TRO ha habido ya un encuadre. Yo te voy a tomar unos test. Ha habido el encuadre, ha habido el trato, hemos rayado la cancha. Por lo tanto, si el sujeto ha accedido, pues entonces es muy raro que agarre y diga, ya no. No, hasta ahorita no me he topado con nadie cuando he rayado bien la cancha, cuando he hecho el encuadre, pero perfectamente. Por lo tanto, es muy raro que uno diga, ya no quiero. El trato está en que ibas a tomar test a esa persona. Segundo, la única vez que podemos nosotros diferir este test de un día a otro o de una sesión a otra es cuando lo que me ha sucedido muchas veces, los cuentos son tan largos, o sea, son personas que cuentan, pero cuentan y cuentan toda una novela. Una vez, chicos, un cuaderno como estos que tenemos normalmente con argollas, o sea, un cuaderno enterito de los cuentos. Claro, yo tengo mi letra bastante grande, ¿no? O sea, mi letra es muy, muy, muy grandota y más cuando escribo rápido. Entonces, ahí hasta 3 sesiones he tardado en tomar el Philipson,
Pero una vez que ya empiezas a tomar, no puedes parar. No, o sea, ¿cuánto no hubiera querido agarrar al Señor y decirle, no, cuente cuentitos más cortitos, por favor? No, es su característica. La única vez que he diferido a otras sesiones es en esas ocasiones en las que la persona ha hecho cuentos demasiado, demasiado largos. Pero después que tú como psicólogo decidas parar con un trato que has hecho con la persona en el encuadre, ya no es problema de la persona, es problema tuyo. Por eso es la respuesta que yo le decía a Jenny Carolina, ¿no? O sea, no hay paciente difícil. El problema es si el psicólogo está totalmente apto, capaz de atender a un paciente difícil. O sea, cuidado que sea porque tú te cansaste que suspendiste la prueba. ¿Te contesté, Jonathan? Sí, Lice, gracias. ¿Más preguntas? Buenas tardes, Lice. Elmer. Acá ya estoy anotando tu nombre. Dime. Dice, nos había indicado de que este test no es para niños. No. Y me preguntaba cuál va a ser la pauta, si nos vamos a basar solamente en la edad, o qué características tendría que tener el sujeto para que nos consideremos que es apropiado utilizar ya este test. O sea, obviamente este test solamente se toma a adolescentes para arriba. No, o sea, de adolescentes para arriba. Y Elmer, lo he indicado, parece como si no hubieras leído. Cuando hay dificultades en las relaciones, en los vínculos, en el trato, en el enlace con el otro. Lo he indicado, por eso se llama test de relaciones objetales. Es decir, cuando hay un problema de relación, incluso cuando hay un problema de relación con el grupo, ¿no? O sea, si yo tengo un problema de relación social, quiere decir que algo ha pasado en mi historia con mi tríade edípica, con la valoración, autovaloración hacia mí misma para que yo tenga problemas de relación social. Por lo tanto, ahí sí voy a tomar el test de relaciones objetales. Pero está Yo me refiero, indicado. sí, eso sí lo entendí, Lisa. Lo que me preguntaba más era del hecho de que dije de adolescentes para arriba. Entonces, más o menos tomaría como referencia de 14 años para arriba para tomar el test. Tú tienes que evaluar eso, Elmer. Pasaste conmigo genética. Sí. Entonces tú tienes que evaluar si es un adolescente totalmente ya en la etapa, en el periodo formal, entonces ya le puedes tomar el test. Si es un adolescente muy inmaduro, no le tomes, pues. O sea, tómale otra cosa. Aunque para mí, en todo lo que sea relación, vínculo con los demás, con papá, mamá, hermanos, sociedad y demás, el test de relaciones objetales es el que cubre todo hueco, cubre todo cuestionamiento que nos hagamos.
O sea, la persona más jovencita que he tomado el test de relaciones objetales es una niña de 11 años, pero que había tenido relaciones sexuales con su chico. 11 años. Tú la veías, 11 años, tú piensas de que es una niñita. No, era una mujerona ya. Y tenía 11 años. Entonces, Elmer, es algo que tú tienes que determinar. ¿Está maduro como para que le tome el test de las relaciones objetales o le tomo, ya ustedes van a aprender dentro de poquito, simplemente un CAT-H? Le tomo simplemente un test de CAT-H, punto. ¿No? Ahí está tu criterio y el criterio que tienes que formar a través de la construcción de tus conocimientos. ¿Te contesté? Sí, sí, Lisa, gracias. ¿Más preguntas? Listen, tenía una pregunta. En la lámina 3C, en caso de que el sujeto, digamos, solamente integre 2 sujetos, no los 3 sujetos que están junto con el globo rojo, ¿cómo lo podríamos tomar? O si también el sujeto solamente dice ver solamente un solo sujeto y el globo rojo y también lo de en un relato, pero no está integrando a 3. Ya, pero gorda, ahí está lo que digo. No hay paciente difícil, sino un psicólogo que no sabe. La lámina 3 es lámina de la tríada edípica. Y la persona no ve las otras, y sucede muy frecuentemente, no ve la tríada edípica. ¿Qué quiere decir? Que hay un reproblemón de él en su situación de hijo, de tercero excluido. Hay un reproblemón y tienes que revisar ahí la historia y tú no le puedes agarrar y decir, a ver, mira, acá están 3 personas. No, ese es producto de la subjetividad de nuestro testado. Por lo tanto, te toca a ti interpretar por qué. Oh, ya está bien. ¿No? Y te toca a ti además relacionar con las otras láminas de tríada edípica. Porque si tampoco en las otras láminas de tríada edípica ve 3 personas, en gran problema estamos, ¿no? Sí. Entonces hay que interpretarlo tal cual el sujeto dijo, no vio 3 personas y eso es muy, muy frecuente en la lámina 3, precisamente por la agresividad, la pulsión agresiva del foco rojo. Pero eso entonces quiere decir que la conflictiva edípica lo impactó muchísimo, que la conflictiva edípica ha sido problemática, la resolución ha sido problemática, por lo tanto hay que ir a la historia de la persona y hay que ir a estudiar más, analizar más lo que está pasando. Oh, muchas gracias. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, me despido. Tengan una buena tarde y cualquier cosa al chat nuestro, voy a estar atenta para cualquier pregunta que tengan. Estoy a la disposición de ustedes en tanto el TDO. No se olviden que ya tienen que trabajarlo y tienen que analizar. Hasta luego, chao. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.